beta desapalancado de 1.2, una rentabilidad de mercado, de IPSA o el mercado financiero que ustedes cojan, del 15%, un activo libre de riesgo, ¿verdad? Que es un bono de renta fija. del Tesoro o el bono de la Tesorería General de la República, tasa de impuesto al 30%, flujos anuales que vamos a considerar que se mantienen en el tiempo, que son de 50.000. Tengo 10.000 acciones. La pregunta es, ¿cuál es la estructura óptima de financiamiento de esta compañía? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Pregunta de prueba, pues. Lo más probable es que sí. Bien, pregunta de prueba. La más difícil. Vamos. Pregunta de prueba. Cuando partimos la unidad dijimos que íbamos a llegar a esta pregunta. Sí. ¿Cuál es la estructura óptima de capital de una compañía? Es decir, ¿cuál es la estructura de deuda y equity que debe tener para maximizar el valor de la compañía? Maximizar la rentabilidad. Y aquí vamos a deshacernos de todos los supuestos de Modigliani y Miller y vamos a hacerlo real. Así que pueden empezar. Ya. Ahí, anota. Ah, no, ¿te crees jefe? ¿Crees que tiene secretaria? ¿Quién tiene bolita? Me metí el audífono. Ya, bueno, el audífono es lo que... ¿Cómo empezamos? Con el valor. ¿Cómo? Determine el valor en la estructura óptima de capital. De Don Francisco. Don Francisco. No, Don Francisco es oculto. Ah, no, no. Ah, soy gigante. Sí, igual. Ahí sabe, no era. Felipe no era. ¿Cómo dice que era Don Francisco Felipe? Después de la prueba vamos a colocar ese caballero nuevamente ahí, Ah. mirándolo. Tiene que los ojos de esos caballeros. En grupo no. Sí, grupo de 3. En pareja tampoco. No. Individual tampoco. Solito, solito. No. Como yo no transformo. Yo tengo gemelo. Yo tengo un gemelo por decirlo. Pobre tu madre. Con computador. Tu hermano no se parece. ¿Ah? Tu hermano no se parece. No, yo soy rubio, por azul. No, pero no es así colorín blanquito. Ya, ¿cómo empezamos? Para el valor de la compañía. Uno de los principales problemas que tenía Modigliani y Miller era la primera línea, el costo de la deuda. Porque básicamente era fija en el tiempo. Lo que vamos a hacer nosotros es que la vamos a empezar a modificar según la estructura de capital. Así que
Dijimos. Eso, por eso necesitamos. ¿Estamos? Ya, empecemos. A ver, dale un poco. Vamos a darle pesos a la deuda y pesos al equity. ¿Ya? Vamos a empezar con deuda 0, obviamente, como siempre hemos empezado. Equity 100. Y vamos a ir asumiendo el 100% hacia arriba, puede ser 5, lo que sea. ¿Qué es WD, profe? El peso de la deuda. El peso. Porcentaje de la deuda. Mutación al patrimonio. Es patrimonio. No, a la deuda. Al pasivo. Ahí está. ¿Cierto? Profe, no entiendo cuando WD es la deuda y W es el patrimonio. Deuda y patrimonio, ¿eso es? El peso de la deuda y el peso del patrimonio. Ya. Le di estructura convencionales entre 10%, 20%, y así fui agrandando la deuda y fui achicando el equity. Recuerden que, señores, y esto grábenselo bien, recuerden que cuando uno agrega deuda a una empresa, si yo esa deuda la utilizo en un proyecto, por ejemplo, mi estructura capital ya no es la misma, porque agrandé el patrimonio, agrandé la parte derecha del balance y agrandé la parte izquierda del balance. ¿A qué es lo que me refiero? Si yo tengo una empresa acá, con activos de 1000, deuda de 500 y patrimonio equity de 500, ¿cierto? Y fui al banco y fui a pedir un financiamiento, una deuda, ¿sí? Fui a pedir 300 millones. Entonces, ¿qué es lo que se va a modificar en mi balance? Es que me va a entrar 300 de caja, ¿cierto? Por lo tanto, voy a tener los 1000 que tenía antes, más la caja, ¿sí? Sí, es decir, voy a tener un activo de 1300. En contraposición de eso, voy a tener una deuda que ya no va a ser de 500, sino que va a ser de 800, ¿sí? Y el patrimonio o el equity de 500. Si me quedo ahí, esas estructuras de capital no son comparables. Porque fíjense que los lados de izquierdo y derecho se modificaron. ¿Sí? Entonces, para que yo ajuste las estructuras de capital, como lo voy haciendo acá, es decir, voy aumentando la deuda, pero voy descontando en el equity, entonces lo que tengo que hacer acá es, con estos 300 que pedí, salir a pagar el equity. Entonces me voy a quedar con los mismos 1000 de acá, ¿sí? Voy a quedar con los 800 de deuda acá y voy a bajar la deuda con mis accionistas en 200. Esas estructuras de capital son comparables porque el balance sigue siendo el mismo en términos nominales. Entonces, si yo voy al banco, pido un préstamo y lo utilizo en otra cosa, ya este análisis no vale. Este análisis solamente vale siempre y cuando yo mantenga la estructura, la parte izquierda y la parte derecha inalteradas. ¿Puedo mover estas partes en cómo se mueven los pesos? Sí. Pero tengo que quedarme con los mismos 1000. ¿Tengo que salir a comprar mis acciones o tengo que salir a pagarle lo que debo a mi accionista?
Si es que no tiene acción. Ya. Le voy a asignar un costo a la deuda a esto. Voy a decir, no sé, si la empresa va a pedir una deuda cuando tenga 0 deuda, el banco me va a prestar al 8%. Si tengo 10% de deuda, quizás voy a seguir teniendo el 8%. Si tengo 20% me va a cobrar un 8.1, un 8.5, un 9, un 13, un 15, un 17, un 20, un 23. Sí, da lo mismo. ¿Sí? Solamente le estoy dando posibles costos de deuda que el banco me va a cobrar efectivamente por ser más riesgoso. ¿Ya? Da lo mismo los números que pongan ahí. Ay, Cualquiera. X. ¿Profe, en una prueba vamos a tener que asignar o usted nos va a dar eso? No, yo se lo voy a dar. No, pues si le doy la opción de inventar, imagínense la mezcolanza que va a quedar. Ya, entonces puedo calcular la deuda equity, ¿cierto? Aquí. O lo que es lo mismo, el leverage. ¿Sí? Financiero. Entonces, más deuda dividido patrimonio, 0. Y puedo tirar hacia abajo, ¿no? Listo. Como sé que esta estructura va a pasar de 0 deuda a deuda, ¿cierto? Necesito el WACC. ¿Sí? Como necesito el WACC y sé que el WACC no es más que, nuevamente, costo de la deuda por la deuda partido por los activos por 1 menos la tasa de impuestos, ¿cierto? Por caer. Más CAE por el equity partido por los activos. Entonces, voy a calcular el costo de la deuda después de impuestos para tener esta parte lista. Eso voy a calcular, ¿ya? Entonces, voy a utilizar después. De hecho, ni siquiera voy a calcular esto, voy a calcular esto, miren. Voy a calcular el costo de la deuda por 1 menos TC, eso voy a calcular. Y voy a dejar acá la estructura de deuda activos. ¿Ya? Entonces, lo que quiero con esto es tener un dato acá, ese lo voy a tener, entonces voy a poder multiplicar 4 términos directamente. ¿Sí? Ya. Entonces voy a calcular, esta parte va a ir aquí. Costo de la deuda, 8%. Por el peso de la deuda. ¿Sí? Más el costo de la deuda por 1 menos la tasa de impuestos. ¿Sí? Y eso lo vamos a aplicar. Eso no sabemos ver más. 1 menos. ¿Sí? Ok, simplemente estoy haciendo esto, es decir, estoy calculando el escudo fiscal del costo de la deuda. ¿Sí? ¿Está bien que el costo de la deuda haya aumentado? Sí. ¿Por el escudo fiscal? ¿Sí o no? Profe, yo no entiendo qué es CADEP después de impuestos. El costo de la deuda más impuestos. Pero aquí lo estoy descontando, ¿cierto? Este es el WAP, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Yo tengo esto yo lo tengo, Sí. ¿cierto? Estoy dando valores. Esto acá ya lo tengo. Entonces quiero dejar esta parte de aquí
en un solo término. Para yo poder multiplicar después el WACC, ese por ese y este número por ese. Para tener 4 datos. ¿Ya? Entonces estoy simplemente en esta línea tratando de minimizar las fórmulas. Tener un solo dato. Ya. Para calcular el costo del equity, que es la columna que viene acá, necesito tener el beta apalancado, ¿no? De esta empresa. Mi beta apalancado me va a reflejar la estructura de capital que va a ir cambiando conforme voy pasando los escenarios. ¿Sí o no? Ok. ¿Cuánto es? Retiro. Tiene que ser el 0,05. Esa cantidad de Hay que sacar el KPM. Para el costo del equity sí. Sí. Pero para el beta apalancado, No. tengo el beta desapalancado. Ahí está. ¿Y tengo todo lo otro? Sí. Entonces sería Vamos. Beta apalancado significa que, aquí está la fórmula, beta apalancado es igual a beta desapalancado 1.2 F4 por 1 más 1 menos 30%. Debería ser 1.2, po. Impuestos, F4, cierro paréntesis, Por el de que está al lado. por el leverage financiero que es ese, ¿no? Sí. Debería ser 1,2. Como la estructura de deuda equity es 0, el beta apalancado y el beta desapalancado de este caso tiene que dar lo mismo. Sí. No, sí, obvio. A medida que voy agregando deuda, debe ir aumentando el beta apalancado, ¿no? No, ¿sí? Lo fijamos. Efectivamente, el beta Está bien, sí, hay que sacarle lo. Sáquele lo. Hágalo, por favor. Fíjense, a medida que una empresa tiene 90% de deuda, el activo pasa a ser 8.76 veces más volátil que el mercado. Es una locura. ¿Cierto? Entonces, obviamente, ninguna empresa está bajo este nivel. Tiene que ser 70-30. El activo se mueve 3.16 veces más que el mercado. Es una locura también. Yo cuando entré a estudiar, yo me acuerdo que un profesor me había dicho que una empresa debería tener un máximo del 40% de apalancamiento. Como regla general. No, así como óptimo, claro. Y según eso me calza, porque o sea, igual es riesgoso porque al final es casi el doble la volatilidad en el mercado. En 1,76 sería el beta. Vamos, costo del equity. Vamos a ver si es verdad lo que dice la cámara. Costo del equity. Costo del equity. ¿Cómo lo calculamos? Con el KPM utilizando el beta apalancado que acabamos de calcular, ¿no? Libre de riesgo. Más la tasa libre de riesgo, que está por acá, Arriba. 5%, F4, más el beta apalancado, ahí, por Paréntesis.
La rentabilidad de mercado, 15%, F4, menos RS. el 5%, ¿sí? Sí. Insisto, el modelo KPM lo único que va a cambiar es el beta, porque el beta va a ir reflejando efectivamente el riesgo de la empresa producto de la estructura capital que va tomando. ¿Sí? Entonces, el costo que va a pedir el inversionista a una empresa que está sin palanca es de un 17%. Si la empresa se endeuda en 10%, el inversionista le va a pedir un 17,9%. Si se sigue endeudando, ¿sí? Si se sigue endeudando, va a ir creciendo el costo del equity. ¿Por qué? Porque la empresa se pone más riesgosa. Profe, ¿se para en la fórmula? ¿Ah? Por favor, ¿se puede parar en la fórmula? Ahí. Sí, por favor. Ahí. Más. Ah, ya que el profe la sacó, es que yo lo veo distinto, pero es la misma fórmula. Sí, pero no aparece en la revista, que así se hace Es lo mismo, pero. ¿Vamos bien? Estamos bien. Mañana mejor. La prueba que son sabios. menos y Debería ser el mismo porque el orden no afecta. 17%. Sí, pues, el orden no afecta al producto. Si lo cambié y yo me tuve. Yo sí me aprendí la fórmula de esta vez. El WAC, ¿no? Vamos. Costo del equity, perdón, costo de la deuda, el 8% por el peso. Costo de la deuda después de impuestos, ¿cierto? Por el peso de la deuda. Más. El costo del equity. Quiero poner un paréntesis, tiene razón. Más. Costo del equity. Por El valor del equity. en la ponderación del equity. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto me tiene que dar el WAC? ¿Por qué 17%? Porque si no tengo costo de deuda, no tengo deuda, entonces me tiene que dar el WAC y el costo del equity igual. Modigliani Miller, proposición 1, sin impuestos. ¿Cómo me tiene que dar ahora el WAC? ¿Más arriba o más abajo que el costo del equity? Más arriba. Y empiezan las preguntas de... Si el otro del equity va subiendo, más bajo. Porque el costo del equity va subiendo, más bajo. Porque el valor va subiendo. Pero ¿cómo se debe mover hacia adelante? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, sí, la composición y la tasa que tiene el costo de la deuda. Fíjense lo que pasó con el WAC. Fíjense que lo que pasó en el WAC, que es aquí hay un cambio fundamental en relación a lo que hemos visto anteriormente. Como antes teníamos la deuda fija, ¿sí? ¿Qué pasaba con el WAC? Se mantenía. ¿Se mantenía? O sea, ¿Con impuestos? no, iba bajando. O iba subiendo y Pero yo no lo entiendo. Aquí el WAC aumenta.
¿Iba bajando o iba subiendo? Disminuía. Disminuía. Ya bajando. Disminuía, ¿no? Bajaba. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo empiezo a colocar tasas reales acá? Es decir, a medida que la empresa se va endeudando, señores, a medida que la empresa se va endeudando, ¿cierto? El costo de financiar toda la empresa empieza a caer, pero hasta un cierto punto. Sí, pero por el costo de deuda, po. Por el porcentaje de costo de deuda. Por eso varía. Porque el costo de deuda se va moviendo, producto del riesgo de la empresa, pero además se van moviendo todas las otras variables. La estructura del leverage, ¿cierto? Entonces, entre el 9 y el 13 estaría el óptimo. Vamos a ver. Confirmar. Valor de la compañía. Vamos al valor de la compañía. Y ahí está la fórmula del valor de la firma. EBIT por 1 menos la tasa de impuestos partido por el 4. Tenemos todo. Evite los ingresos anuales. ¿Cierto? Sí. Vamos entonces, EBIT, que lo vamos a mantener fijo durante el tiempo. ¿Cierto? F4 por 1 menos 30%, F4 Fijo. dividido. Dividido en Y todo eso, vamos a colocar entre paréntesis todo esto, para que el lector entienda que estamos dividiendo todo esto en el WACC. ¿Cuánto es la compañía? 205. Perfecto, voy a empezar. Profe, ¿le puede pinchar por aquí? Gracias. Recuerden que estoy usando esta fórmula. El valor de la firma es igual al EBIT por 1 menos la tasa de impuestos o fiscal dividido por el WACC. Va a subir. Va a subir. Y después va a bajar. Va a subir, después va a bajar. ¿Estamos? Sí. Arrastramos. ¿Qué pasa con el valor de la compañía? Va conjunto con el WACC. Ya vamos a sacar las conclusiones, sigan. Valor de la deuda. ¿Cuál es el valor de la deuda? Cansando. Bueno, nunca he sido bueno en hacer esta wea. Cuando veo en la casa video, lo tengo que ver así apoyado la mano abajo. ¿Qué hace la Camila allá, weón? ¿Camila? ¿Qué estás haciendo allá? ¿Cuál es el valor de la deuda? Del valor de la compañía tenemos que ir calculando los pesos que tiene la deuda para ponerlo. Sácale el otro. ¿Cuál es el valor de la Ahí no deuda? tiene. ¿Ya? ¿Cuál es ¿Y cómo lo calculamos? Por la tasa.
El costo de la deuda. El peso de la deuda por la tasa de la deuda. Pero tasa de la deuda después de impuestos. Es el peso de la deuda por la tasa de la deuda. ¿El peso de qué? De la deuda por la deuda. Por la tasa de la No. deuda. El valor de la compañía por el costo de Sería la el valor de deuda. la compañía por la tasa. El valor de la compañía por el costo de deuda. El que no veíamos, ¿no? El que no veíamos. Un chiquitito. Cami. No por el costo de la deuda, sería por el peso. Por el peso. Ustedes me están diciendo que es valor de la compañía por El peso de la deuda o el costo. Por el peso de la deuda. el peso de la deuda. Sí, porque en este caso la empresa desapalancada la Ahí. ¿Eso? ¿Y la segunda? ¿Por qué por cuál? Estamos correctos. Está correcto. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Yo digo que es después de la costo de la deuda Y la tasa. ¿Qué tasa? La tasa de la deuda. después viene el valor de la que no es el valor real de la deuda, ese que está ahí. ¿No se multiplica ese valor por la tasa de la deuda? Simplemente estoy diciendo cuánto de este valor de la compañía, ¿cierto? Total, le pertenece a la deuda y cuánto le pertenece al capital. ¿Sí? ¿Cómo va a estar distribuido? Claro, tiene que ser lo mismo con el capital. Y por el capital, básicamente sé que el valor de la compañía menos el valor de la deuda tiene que dar el valor del capital. No suma. ¿Qué es la diferencia? Que tienen acciones. Entonces, era por el. Entonces, ¿se da valor de deuda? Por el peso. Es que son muy rápidos. El valor de la compañía Por el por el peso de la deuda. Si tengo 0% de deuda, 0% de deuda y partí con un total de 10.000 acciones, al mantener 0% de deuda, ¿con cuántas acciones me quedo? Con 10.000. Con 10.000, ¿no? Sí. Salí a comprar 10.000 profesores. perdón, 10.000. Igual. Ahora salí a buscar el 10% de deuda y Oh. por lo tanto tengo un equity de 90. Entonces, ya no tengo las mismas acciones. Tenemos valor de la del capital de eso, ¿verdad? No es necesario. Se puede dividir valor de la capital con las acciones. Va a subir el Las acciones de la acción. Sigamos con la precio de la acción. ¿Puedo obtenerlo? Sí. ¿Cómo? Dividiendo el valor de la capital con la acción. El O sea, el valor de la compañía. El valor de la compañía con la acción. La compañía. Por el número de acciones. Con la acción. la cantidad de acciones. Ok. Está barato. ¿Cuántas acciones sería recomprar? Cero. Porque no hay deuda. ¿Cómo lo calculo para arrastrarlo? La deuda dividida en el precio de la acción. La deuda. ¿Ese? No. No, el El otro. por ciento. El otro La porcentaje. deuda dividida en el precio de la acción. ¿Pero esa es deuda? El porcentaje. ¿Ese valor de deuda? Sí, ¿No? sí, porque tiene que ser en pesos. ¿En el precio de la acción? Ah, ¿Cuánto sería recomprar? Cero. Bien, ¿cuánto? sí, por valor. Ahora, Tengo nada de deuda, tengo que salir a comprar con esa deuda acciones, la acción vale 20,59, pero como no tengo nada, nada. ahora, 9.000.
¿Qué hago acá? Tengo que dividir. Las acciones por porcentaje. Que tengo menos las acciones recompradas. En este caso no compré, mantengo la misma tienda. Porcentaje de la deuda. Sí. Ahí ya tengo deuda y por lo tanto tengo que Por el mantener 10%. la relación. Sí. Por el ¿Cierto? 10%. Porque si no estaría pasándome a otro balance. ¿Cómo lo hago? Dividir Por el 90. por el precio de la acción. O 10, no me acuerdo cuánto. ¿Cómo calculo esto? Los 10.000. Dividido por el porcentaje de Sí. deuda. Sí, pues. ¿Cómo? El porcentaje. Las acciones divididas por el porcentaje de deuda. Sí. Las acciones, Sí. ¿ya? Dividido Dividido en lo que está más allá. Vaya, vaya. A la El izquierda. porcentaje de la El deuda. peso de la deuda. el peso de la deuda. Ahí. Ese. De la deuda. No, de la deuda, no de la Ese. ¿Sí? ¿Seguro? Ujú. No. 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 O puede ser por, pues claro. Por. Dividimos el valor de la deuda por la acción. Si dividimos el valor de la deuda, eso. Acciones dividido en el valor de la deuda. Ah, mira. Profe. ¿No puede ser los 90? Creo que si sacamos el precio de la acción primero, Ah, sacamos primero el precio de la acción, Ahí arriba está. ya que el precio de la acción nos va a determinar si sube o baja y si es que compramos o vendimos. Las acciones por el peso de deuda. Por lo que. También. Volvimos a sacar, ¿no? No Por debería por el dar- peso. Ya, pues. No deberían quedar 9.000. Ya, pues. Para que nos den 9.000. Pero es que acuérdense que ya están No. endeudados. pues. nos deberían quedar 9.000. 9.000. Sí. Yo concuerdo con ustedes. Pero ¿cómo llegamos a ese valor? 90, pues dividido Serían el las 90%. Sí, ya. Por 90%. ¿Qué estás hablando? Por el 10.000 peso. por el 90%. Acciones por precio de patrimonio. Vamos. 10.000 por El W. ¿Qué se confía en la- Ahí. Por eso. eso es el equity, ¿no? Ujú. Le dije antes, me dijo que no. Me dijo que no. Es verdad, el- Vamos a fijar este 4. Y vamos a... ¿Sí? ¿Por cuál era? Por el equity. Por el equity. Doble Las E. acciones que tengo Doble E. multiplicado por el equity que me voy quedando en cada escenario. Recuerden que tiene que tener una relación la cantidad de acciones que tengo en la compañía con la cantidad de equity o el peso del equity que tengo en el balance. Por lo tanto, como voy pidiendo deuda y tengo que salir a recomprar mis propias acciones, cada vez me voy quedando con Menos. menos acciones. Veamos si es verdad eso. Calculemos el precio de la acción. Aquí podría ser abajo. Sí. Sí, pues no hay que ¿Sí? Sí. Sí, menos valen más. Ok. Porque hay menos acciones, pues, ¿no? Si tengo valor de la deuda en 0, ¿cierto? Y con eso salía a comprar acciones que valían 20,59 en su momento, salía a comprar 0, porque no tengo nada. Si tiro hacia abajo, ¿bien eso? No. A ver, no. No, no. No. Algo está mal. ¿Qué dice la acción? Ahí hay algo más. Aprieta, ¿Qué hicimos? ¿Qué hacemos? Esta me acuerdo.
de la deuda? ¿El valor de la deuda? ¿Qué es el valor de la deuda? Porque es lo que te voy a decir. Eso es lo que tenéis para comprar. Profe, ¿el precio de la acción con qué lo dividió? Con el valor de la deuda. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenéis para comprar acciones. Si te estáis endeudando con eso, podéis comprar acciones. ¿Multiplicado? Bueno. La compañía dividió las acciones, ¿verdad? ¿Cuánto hay? Profe, si arrastró hacia abajo me da... Tengo 10.000 acciones aquí No y puedo después creer. tengo 9.000, es que tuve que salir a recomprar 1.000 acciones. Correcto. Porque si se reflejan 900, entonces hay 100 que están dando vuelta. Correcto. Y hay que encontrar dónde están. Las tienes feliz. Yo no fui, weón. Tonto, tonto. Tonto. Tengo frío. Tengo frío. ¿Por qué? Mira, sí. Ah, tonto. Tengo frío. Tendría que ser las 10.000 acciones menos 9.000 acciones. 13. Sí, pero necesito que de alguna manera, necesito de alguna manera que el precio vaya reflejando lo que voy comprando. La cantidad de acciones. Sí, por eso digo, Ah, ya. este valor, Es las 10.000 acciones por el 10%. ¿cómo hacemos? El valor de la acción, ¿ya? Dividido el valor de la deuda. ¿Ya se Tenía 1000, pero yo sé que me iban de tonto. ¿Y eso menor? Ah, pero eso vale. Me vuelvo a pensar. ¿Cuál? Tiene que ser. Este. Ya. ¿Tenés frío, Dani? Está fijado por uno menos la tasa de impuestos que está fijado dividido por el WACC. Aquí tenemos un problema. Aquí. ¿Cuál es el problema, profesor? Por 1, por 2, por 3. Mira, aquí tenía 10.000 acciones. Aquí pasé a 9.000. ¿Cierto? Entonces tuve que salir a haber recomprado 1.000. Pero por alguna razón me estaban dando 900. Me faltan 100. ¿1.000? po. El valor de la compañía. Es ese. Lo voy a hacer al ojo Pérez, profe. Hola, Camila. Toma, cachito de oro. Eso es. ¿Qué hizo? Fijé los 10.000 Ah, acá. pues tonto. Estaba fijado el número de acciones. El precio de la acción Bien, compañera. El número de acciones no estaba fijado. Entonces, Muy bien.
¿Cómo seguimos? Pero, profe, Mentira, sí. Sí, entonces de acá, vamos a ver los 9.000. ¿quién está en la camisa? Que lo bajo más. El último fijo. Se fija en el 10.000. Tú eres tonto. ¿Cómo no te fijaste en eso? Otros días ya, profe. Ya, ¿estamos? ¿Puedo dictar la acción no recomprada, por favor? ¿Ya? Que nos faltan dos, ¿no? Oh, A ver. upa. Opa. No. Hiciste, no. Upa. Ya, señores, vamos. Mande, vamos. Gastos financieros, es decir, lo que tengo que pagarle al banco. El valor de la deuda Más. por el costo de la deuda. Sí, Ok, el valor de la deuda. deuda Correcto. Por el costo de deuda. el costo de la deuda. 0%. 8. Cero, todo. No tengo deuda. Por favor. Esos son los gastos que tengo que pagar por intereses al banco. Utilidad por acción. El valor de la deuda. Costo. No dice, Costo de deuda, lo que yo le tengo que pagar al banco. Y tengo que pagar el 8%. Entonces, no. llegamos a la última utilidad por acción. Utilidad total dividido por la cantidad de acciones que tenemos en las manos. ¿Cuánta utilidad le toca a cada una de las acciones? La acción. Utilidad, Los flujos. La, Los 50.000. la cantidad. Sí. No, primero los flujos. Por el precio. ¿ok? Sí. Dividido Dividido por el número de acciones. en circulación. Dividido en Número de acciones en circulación. Esa fila, la otra. Ahí. Esa. exacto. Sí. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué se las van a comprar? La utilidad neta que tiene la empresa dividido por cada una de las acciones. ¿Los 50.000 son utilidad neta? Sí. Estoy tomando 18, O sea, en ese caso sí, porque no tiene deuda. estoy tomando 50.000, ¿sí? Dividido por el número de acciones. ¿Sí? Sí. La utilidad neta de la empresa es 50.000. No, la neta, la 50.000 es un delito, ¿no? En ese caso, faltaría el impuesto, ¿no? Ok, faltaría el impuesto. Entonces la utilidad, acá está, es bit por 1 menos la tasa de impuesto. Porque finalmente eso es lo que se me va a quedar en la empresa. Y después hay que restarle igual la deuda, ¿no? 4, ahí sí, Gastos financieros. cierro paréntesis. Y estoy, ¿no? Sí, a ver. ¿Sí? Todo el ejercicio para tres miserables dólares. Vamos a hacer las dos patas. Vamos a hacer las dos patas. Vamos a tomar después de impuestos, la utilidad después de impuestos, para que se vean la diferencia. Después de impuestos,
y antes. Vamos a tomar entonces acá sí, los 50.000 y eso lo vamos a dividir por la tienda. ¿Cómo hacer mayor? Tiene que fijar. ¿Cómo la utilidad va a ser mayor? El impuesto, el escudo fiscal. Ese. ¿Cómo que la... Tiene que fijar. Profe, ¿puede retroceder esos dos pasos? Sí, Cami. ¿Esta? El impuesto está acá, 50.000 dividido en el número de opciones. Profe, ¿y el mandado? Lo mismo, pero 618 multiplicado por el número de impuestos. Que los gastos financieros te descuentan la utilidad. El número de impuestos, al menos. ¿Con impuesto de la utilidad de la moneda? No. Ya, entonces. Debería ser al revés, pero te está diciendo que Hay después de algunos impuestos también. que van a encontrar que en la literatura financiera hay algunos que señalan que la estructura óptima de capital se encuentra a través de la utilidad por acción, es decir, por el ratio UPA. Que si se fijan, tanto la UPA después de impuestos como antes de impuestos va creciendo. Pero Por lo tanto, eso me diría efectivamente que a mayor deuda la empresa vale más. ¿Sí? Entonces Modigliani y Miller llega a la conclusión de que una de las formas de ver cuál es la estructura óptima de una empresa es a través de las UPA. Su modelo se cae básicamente porque cuando nosotros vamos al valor de la compañía, vemos que de todas estas, donde vale más es aquí. ¿Sí? Es en la fila 17. Sobre el 9 y el 13%. Fíjense, el valor de la compañía va creciendo hasta un máximo y cae. Que es lo mismo que pasa con el WACC. El WACC va cayendo En el mismo lugar. y después sube. Entonces, los únicos criterios para saber cuál es la estructura óptima es donde la empresa, el valor de la empresa es máximo mira, el 40% o que está- donde el WACC es mínimo. Ambas cosas coinciden siempre. Era lo que yo le dije. Ambas cosas coinciden siempre. Si ustedes se fijan, ¿dónde encontramos esa estructura? el 40%. Entre el 9 y el 13%. Cuando el valor de la deuda, el peso de la deuda, vale 40% y del equity 60%. Es lo que habíamos dicho al principio de... Esa es la estructura óptima de la empresa, de esta empresa. De esta empresa que tiene estos costos de deuda, Ahí sería el 60. donde el precio de la empresa se hace máximo o donde el WACC se hace mínimo. Profe, una consulta. Nosotros hablamos de utilidad neta, ¿cierto? Para calcular el UPA. En ese caso, el gasto financiero no se resta de igual dentro de la utilidad para calcular la utilidad neta final. Venir por uno menos los impuestos. Solo eso. No se consideran los gastos financieros. Entonces, señores, conclusiones. Para esta empresa en particular, señores, para esta empresa en particular,
la estructura óptima está cuando el peso del equity está en el 60% y cuando el peso de la deuda está en 40%, dado los costos de deuda que están allá. Que eso los inventé yo, dado el riesgo que iba asumiendo la empresa. Entonces, para este ejercicio, la estructura óptima está en 60 de equity, 40 de deuda, porque en ese renglón encontramos el valor máximo de la compañía y el mínimo WACC, que son los únicos criterios para evaluar un proyecto, una inversión, una compañía. Siempre vamos a encontrar el valor máximo de una compañía cuando el WACC es mínimo. ¿Se acuerdan cuando empezamos recién esta unidad y dijimos que el valor de una empresa era igual al EBIT partido por el WACC? ¿Se acuerdan? Esto, el EBIT, una empresa con deuda, sin deuda, con impuestos, sin impuestos, es igual. Por lo tanto, lo que va a cambiar es el WACC y el valor de la compañía. Entonces, mientras más bajo sea el WACC, mientras más bajo sea esto, más alto se hace esto. Es evidente, ¿no? Menos proporción. Por lo tanto, es obvio que cuando yo tenga el mínimo WACC, que es de 16,1%, obtenga el máximo valor de la compañía. ¿Y qué pasa con el valor de la acción? Llega al máximo. O sea, porque es el mayor valor de la compañía. Que el WACC sea menor significa que la empresa se va a maximizar, y si la empresa se maximiza, el valor de la acción se maximiza. En este caso nos dio 40-60 el leverage. Por lo general y empíricamente, el óptimo de las compañías está o ronda esos valores. No quiero decir que todas las empresas van a encontrar su óptimo ahí, pero la gran mayoría lo va a encontrar ahí. Entonces, una de las preguntas que hicimos al partir esta unidad es: todos los días los gerentes de finanzas de todas las compañías hacen este análisis y por lo tanto salen a comprar o a vender su propia deuda, tratando de maximizar el precio de la compañía y por tanto el precio de sus acciones. Evidente, por eso les pagan. Listo, señores, ya hemos terminado.